Buenos días, doctores. Bienvenidos a clase. Qué pena con ustedes. Me encontraba, como les dije hace un momento en el chat, organizando una audiencia. Vamos a comenzar con la clase de hoy en el punto que habíamos quedado ayer. Estábamos viendo los concursos de conductas punibles y habíamos visto las modalidades que existen en Colombia. Esto es, las que existen desde el punto de vista de la ley. Los que están desde la jurisprudencia y la doctrina los habíamos dejado pendientes y ustedes tenían que leer sobre eso en las diapositivas y son los que vamos a ver el día de hoy. Ayer alcanzamos a hablar de los concursos homogéneos, de los concursos heterogéneos, de los concursos sucesivos y de los concursos simultáneos. El día de hoy vamos a hablar de dos modalidades de concursos que se encuentran previstos en la doctrina y ahora en la jurisprudencia de la Corte. Estos dos concursos, estas dos modalidades de concurso, pueden estar presentes con las anteriores, es decir, el concurso ideal, o material o real, es cuando está presente realmente el concurso homogéneo o el concurso heterogéneo. Y el concurso de carácter aparente es el que vamos a empezar a dilucidar hoy. Entonces les comparto pantalla. ¿Están viendo la pantalla, corazones? Sí, señora. Para, profe. Perfecto. Listo. Entonces, el concurso real, ideal o material es cuando se encuentra materialmente presente, es decir, si se dan los delitos que fueron imputados, ya sean en concurso homogéneo o heterogéneo, es posible por parte del juez encontrar que todos los delitos están presentes. Ahora, existe la posibilidad de que la Fiscalía haya inflado la imputación de lo que hablábamos ayer o cometido errores en el sentido de imputar conductas que no necesariamente están presentes. Entonces, esos son los llamados concursos aparentes, en donde aparentemente hay muchos delitos, hay muchos concursos y a la hora del té no lo están. ¿Cómo hace un juez para establecer si realmente está presente el concurso que fue imputado por la Fiscalía o si por el contrario se trata de una ilusión, de una apariencia en donde no se da la comisión de las diferentes conductas que ha elevado el ente fiscal? Para eso se vale de varios principios. ¿Están escuchando bien? Parece que está fluctuando el internet. No, ¿No me qué escuchan? pena, se le está escucha yendo la señal. entrecortado. Okay. ¿Me están escuchando ahí? Voy a cerrar mi video para que no haya problema. ¿Me escuchan bien? Doctores, ¿me escuchan? Señora. Mejor. Sí. Sí, señora. Listo. Los jueces lo que hacen es que cuando se les presenta un concurso o cuando se imputa un concurso, empiezan a analizar independientemente de que se lo soliciten o no, porque esta es una obligación de los jueces, es decir, puede ser de oficio o a solicitud de parte. El juez empieza a verificar si las conductas están o no, una por una. Sin embargo, eso no quiere decir que si el juez no lo hace, la defensa o en su caso específico la fiscalía e incluso el interviniente especial del Ministerio Público no se lo puedan solicitar al juez. Es decir, si alguna de las partes o intervinientes verifica que es posible que haya un concurso aparente, se lo hace saber el juez y el juez empieza a analizarlo dentro de la respectiva sentencia. ¿Cómo lo hace? Lo primero que hace es analizar el llamado principio de subsunción. Cada uno de los delitos que fueron imputados bajo el principio de subsunción. Ese principio de subsunción hace referencia a que uno de los tipos penales o varios de los tipos penales
se encuentra o tiene la calidad de subsidiario respecto de otro denominado principal. ¿Qué quiere decir eso? Hay tipos penales en el código que dicen que son, por decirlo así, de menos importancia que otros. ¿Cómo cuáles? Son todos los tipos penales que dicen que textualmente incurrirá en este tipo penal si no es otro tipo penal. Vamos a ver uno de esos. Permítanme un segundo porque se me olvidó cuál es. La injuria por ahí tal vez. ¿Alguien recuerda cuál era la injuria? ¿El 121? ¿Es el qué? No, no es el 121. El 220. Eso, gracias. A ver si ese es el que necesitamos. No. Ah, ya sé cuál es. El 229. ¿Alguien me regala el 229, por favor? Violencia intrafamiliar. El 220, el 222 y el 226. Vamos con el 229, por favor. Procedimiento en caso de flagrancia. ¿Sí? No, del Código Penal. Violencia Aquí viene intrafamiliar. el Aquí lo 222, tengo doctora. yo. 222, 220 y 226, doctora. Sí, no vamos a hablar de la injuria, vamos a hablar de la violencia intrafamiliar. Doctora querida, Violencia tú lo tienes intrafamiliar, sí. ahí a la mano, léelo, por favor. Dice, el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. Ojo, mira lo que está diciéndonos ahí. Siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Es decir, que el delito de violencia intrafamiliar es subsidiario de otros que tengan penas más altas. Por ejemplo, si una persona agrede físicamente a su pareja, sea hombre o sea mujer, pero esa agresión trasciende al punto de una tentativa de homicidio, y la Fiscalía imputa tentativa de homicidio en concurso con violencia intrafamiliar, el tipo de violencia intrafamiliar desaparecerá. ¿Por qué? Porque estará subsumido dentro de la tentativa de homicidio. Es decir, es como si la tentativa de homicidio se comiera a la violencia intrafamiliar, la hace desaparecer. Pero cuando ustedes ven la imputación de la Fiscalía, uno dice, oiga, sí, el concurso está. ¿Por qué? Porque este tipo intentó matar a la esposa y además porque se daría el delito de violencia intrafamiliar porque él maltrató físicamente a un miembro de su núcleo familiar. Pero es que este tipo penal, el 229, dice que solamente se podrá incurrir en ese tipo penal si no existe uno de pena mayor dentro del caso. Si usted está imputando tentativa de homicidio, la pena va a ser más alta que la pena de la violencia intrafamiliar. Y entonces la violencia intrafamiliar desaparecerá porque tiene el carácter residual respecto de la tentativa de homicidio. Profe, es decir que, digamos, por ese no sería juzgado, ¿sí? Exactamente. Entonces, si le imputan el concurso de tentativa de homicidio, le imputan, por ejemplo, en calidad de autor o autora de tentativa de homicidio en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar, la Fiscalía habrá imputado así. Y el juez cuando vaya a condenar se da cuenta que el principio de subsunción hace que el delito de violencia intrafamiliar desaparezca.
y queda solamente el de tentativa de homicidio. Entonces, el concurso heterogéneo que fue imputado por la Fiscalía no existe. Se trata de un concurso aparente de conductas. ¿Listo? ¿Lo entendimos, Karen Sofía? Profe, una pregunta, ¿eso es en todos los casos o solo algunos en específico? Solo en circunstancias muy específicas y en casos muy específicos. Profe, ¿en qué delitos? En todos los delitos que digan, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. En todos los que tengan ese enunciado, pasará esto, siempre y cuando estemos frente a unidades de tiempo y unidades de acción. Me explico. Si el tipo o la señora que agrede a su pareja, porque es que la violencia intrafamiliar tiene sujeto activo indeterminado, o sea, no son los hombres los que agreden a las mujeres, es cualquier persona la que pueda agredir a alguien de su núcleo familiar. Si alguien comienza a realizar conductas de violencia intrafamiliar contra alguien de su familia, por ejemplo, estos casos en donde nosotros veíamos hace unos meses por internet en Bogotá, de unos vecinos que grabaron a otros vecinos que tenían bajo su cuidado a un adulto mayor, a una adulta mayor que de hecho era una mujer, y que veían cómo la maltrataban, que la bañaban con agua fría en la terraza, que la regañaban o le pegaban, cosas como esas. Esa persona, que al parecer era la mamá de una de las personas que estaba en esa casa, hace parte de un núcleo familiar en concreto. Si alguien está lastimándola de ese núcleo familiar, podríamos hablar de una violencia intrafamiliar. ¿Listo? La violencia intrafamiliar es sistemática, es decir, por ejemplo, hoy podemos pegarle a la señora, mañana volvemos y le pegamos, pasado mañana volvemos y le pegamos. El viernes no le pegamos, sino que la regañamos. Otro día la dejamos sin comer y así, poco a poco. Si ustedes toman el delito de violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar es un delito de carácter continuado, es decir, no es que haya un delito de violencia intrafamiliar hoy que le pegó y en concurso homogéneo con mañana que volvió y le pegó y en concurso homogéneo con pasado mañana que le pegó y en concurso homogéneo psicológico porque pasado mañana la regañó y así. No, se toma una única violencia intrafamiliar porque se toma sistemáticamente, porque el delito es de ejecución permanente, es decir, permanece en el tiempo mientras se mantenga la violencia sobre la víctima, la violencia de carácter intrafamiliar. Pero si un día esta persona se le salta el taco, como decimos por ahí, y no solamente la golpea a la viejita, a la señora, sino que intenta ahorcarla, hasta que los vecinos se dan cuenta que la está ahorcando y salen en rescate, llaman a la policía y salvan a la viejita. La fiscalía determinará entonces si hay tentativa de homicidio o si eso ya, o si solamente sigue siendo violencia intrafamiliar. Si creen que la violencia intrafamiliar trascendió a la tentativa de homicidio, entonces dirán, es tentativa de homicidio. Profe, ¿y qué pasa con todas las otras veces que le pegó? O sea que le puede pegar 1000 veces, pero si una sola vez la intenta matar, automáticamente desaparece la violencia intrafamiliar. No, no es en todos los casos. Si la fiscalía, o por ejemplo como en esos casos de esos videos que veíamos, si la policía se entera antes de que esta persona está siendo lastimada, es posible que se realice una denuncia ciudadana por violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar, a diferencia de otras épocas en legislaciones anteriores, no tiene legitimación por activa, es decir, no se necesita que la víctima sea la que necesariamente denuncie, sino que con todos estos movimientos de protección y de evitación
de las conductas de violencia intrafamiliar, se ha permitido que cualquier persona, incluso de manera anónima, informe a las autoridades lo que está ocurriendo y eso se toma como denuncia. Entonces, si, por ejemplo, alguien denuncia que le están pegando a la viejita, le dice anónimamente a la policía y la policía va y verifica y sí le están pegando, pues se inicia la investigación por esas denuncias sobre violencia intrafamiliar. Todavía no hay tentativa de homicidio. ¿Listo? Pero si después ocurre esto de que intentan ahorcarla, entonces no habrá concurso de conductas, sino que se tomará cada conducta por aparte. Es decir, como hubo una denuncia primero por violencia intrafamiliar y luego una situación de tentativa de homicidio, se llevarán los procesos por aparte. Uno por violencia intrafamiliar y el otro por tentativa de homicidio. Pero si la fiscalía las hace concursar en un solo proceso, es decir, dice, aquí le imputo la violencia intrafamiliar y además le imputo la tentativa de homicidio, es muy posible que el juez elimine la violencia intrafamiliar porque está llevada bajo un mismo proceso y los están haciendo concursar y la violencia intrafamiliar quedaría subsumida, es decir, desaparecería dentro de la tentativa de homicidio y terminaría pagando pena de tentativa de homicidio y no de violencia intrafamiliar. ¿Listo? ¿Me hice entender un poco mejor? ¿O hay dudas? Una preguntita, profe. Señor, dígame, doctor. ¿La ubicación numérica de los delitos en el código incide en algo en este principio o en lo que declara este principio, profe? ¿O no? La ubicación numérica no. Lo que pasa es que los delitos están organizados de una manera específica dependiendo del título al que corresponde. Me explico. Si tú ves, por ejemplo, doctor Arturo, el artículo 229, ¿lo tienes a la mano? Que es el que estamos revisando de violencia intrafamiliar. Sí, señora, claro. Tú ves ahí arribita el título cuarto, el título sexto, ¿no es cierto? Sí, señora. ¿Cómo se Correcto. llama ese título? Delitos contra la familia. Delitos contra la familia, es decir, que el bien jurídico es la familia. La familia. Entonces, en ese bien jurídico vas a encontrar todos los delitos que están creados para proteger ese bien jurídico. Entonces, están organizados de esa manera. Entonces, en el capítulo 1 vas a encontrar el que se refiere a la violencia intrafamiliar. Y entonces, el capítulo 1 abre con el artículo 229 que llama violencia intrafamiliar. Después vas a encontrar el 229A que dice maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. Maltrato mediante restricción a la libertad física. Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. Todos esos delitos siguen siendo del bien jurídico contra la familia, pero específicamente están dentro del capítulo de la violencia intrafamiliar. Si es un delito contra la familia, aquí tú no vas a encontrar un hurto. ¿Por qué? Porque ese está dentro de un bien jurídico diferente que se llama el patrimonio económico. O sea, hay una lógica dentro de los códigos. Por eso es que cuando incluyen tipos penales nuevos, no los incluyen al final del código, sino los incluyen en el bien jurídico al que corresponde. Y entonces hacen estas cosas como las que estamos viendo con el 229, y es que le meten una A, 229A, y si meten más, 229B, C, D, E, así. Porque Entonces, si no no es la correrían la organización numeración de jurídica. todo el código y alterarían el orden sobre los bienes jurídicos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando crean nuevos tipos penales, lo que hacen es que los incluyen en la parte que corresponde al bien jurídico y le van incluyendo una letra. Igual que ocurre como, por ejemplo, con el feminicidio. Vete al 104A, por favor. Sí, señora. En el 104A, mira, tú ves que, o sea, originalmente la ley 599 tenía el 103, que era el homicidio, el 104, que eran las circunstancias de agravación, y obviamente seguía el 105, que era el homicidio preterintencional. Pero con la ley Rosa Elvira Celi se crean dos tipos penales diferentes. Uno que se llama feminicidio y otro que se llama los agravantes del feminicidio. Y entonces esos tienen que incluirlos en los delitos contra la vida e integridad personal. Pero si los meten
digamos al final del título correspondiente, van a dañar la numeración de todos los artículos que le siguen, de todo el código, de paso, y van a alterar los bienes jurídicos. Entonces lo que hacen es que lo incluyen en la parte en donde corresponde y le meten letras. 104A, 104B, etcétera, etcétera. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, después cuando vean penal especial, que hay unos delitos de carácter informático que se metieron completicos. Se metió todo un capítulo al código. A medida que el legislador va creando nuevos tipos penales, los va metiendo al código. Y entonces esos aparecen con letras A, B, C, D, E, F, G. Hay unos, ese capítulo de delitos informáticos tiene literales hasta la I. ¿Listo? ¿Te quedó un poquito más claro, Arturo? Sí, claro, profe. Ok. Omaira, ¿qué Señora. pregunta tienes? Profe, qué pena, tal vez no me quedó muy claro el concepto que estamos viendo. Ay, Ya te lo explico mejor. subsunción. Aquí, profe. Dana Michelle, ¿qué pregunta tienes? ¿Podrías explicar otra vez el ejemplo que cuando es violencia intrafamiliar, tiene que ser el mismo acción durante un tiempo o puede ser diferente durante un tiempo? Ok, ya lo explico también entonces. Sebastián. Maestra, buenos días. Quería entonces sintetizar a ver si le entendí bien. Solo si la norma dice siempre y cuando la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, no podría entonces, aplicaría el principio de subsunción. Es decir, que si no lo dice en el artículo textualmente, podría imputar un concurso, ya sea homogéneo o heterogéneo. Perfecto. Sí, Sebastián. Gracias. Así es. Listo. Vamos a colocar entonces, a verificar cómo es que actúa el principio de subsunción o cómo es que los jueces lo aplican. Acá, listo. Entonces resulta que Juan, no, digamos que es María, para que no sea el siempre cuento de siempre. María agrede físicamente a su esposo Juan. Le propina un botellazo en la cabeza mientras duerme una borrachera. Eso pasa hoy. ¿Listo? Hoy. Juan se despierta, obviamente del botellazo, se hace coser, pero él no va a denunciar a su esposa. Y esto es muy común en los hombres. ¿Por qué no lo hacen? Muchos por vergüenza de decir que la esposa les pegó. Les dicen que se agarraron con otro hombre, que no sé qué, que sí sé más. Y otros porque realmente están bajo la misma situación de agresión física que las mujeres o el ciclo de la violencia y consideran que eso no es algo para denunciar, sino que es un problema de pareja. ¿Listo? Eso es muy común en una víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, mañana, María le da pellizcos a Juan mientras lo insulta y le dice que es un borracho, inservible, mal amante, mal padre y que tiene moza. ¿Listo? Después, como es costumbre en el ciclo de violencia, María se arrepiente, le pide disculpas a Juan, arreglan sus problemas y viene un ciclo de amor, en donde ella lo ama, lo adora y dice que nunca más lo va a tocar. Y Juan le cree. 15 días después de esta última, o sea, de mañana, 15 días después, los vecinos escuchan gritos desde la casa
de María y Juan. Llaman a la policía y encuentran a Juan golpeado en diferentes partes del cuerpo, con la cara rasguñada, y él señala que no va a denunciar a su esposa María. ¿Listo? Estamos en agosto. El 1 de diciembre de este año, Juan es llevado a urgencias debido a que María lo apuñaló 5 veces en el vientre. Logran salvarle la vida. ¿Listo? Ese es nuestro caso. Es evidente que con el caso que nos están contando, aquí hay un ciclo de violencia. Es decir, en principio es evidente que hay un delito que es violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque María y Juan son esposos, tienen un núcleo familiar. Profe, y si no fueran esposos, si no fueran solamente rejuntados, no importa. Forman un núcleo familiar. Y María está agrediendo a Juan, que hace parte de su núcleo familiar. Recuerden que el artículo 229 nos habla de agresiones físicas o verbales, incluso psicológicas. La agresión que estamos viendo en el párrafo 1, esta agresión de acá, ¿es física o es psicológica? Física. Física. Psicológica. De las dos, maestra. Ambas. Psicológica. Las dos. Vemos una agresión de carácter físico, que es el botellazo en la cabeza. Pero ojo, aquí también hay otra agresión de carácter física y es que le da pellizcos. Pero a la vez lo está insultando. Mira todo lo que le está diciendo: borracho, inservible, mal amante, mal padre y que tiene moza. Esto que estamos viendo en el párrafo 1 es suficiente para una violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque tenemos violencia de carácter físico y violencia de carácter psicológico. Ese único evento nos puede conllevar a una violencia intrafamiliar. No se necesita que la violencia se dé por mucho tiempo y en reiteradas oportunidades. Basta una vez para que se dé la violencia. Ahora, analicemos lo que ocurre en el párrafo 2. 15 días después, ¿violencia física o psicológica, doctores? Física. Listo. Juan es golpeado en diferentes partes del cuerpo. Cara rasguñada. ¿Listo? Si usted fuera el fiscal del caso y el caso llegara hasta aquí, hasta el párrafo 2, ¿usted qué imputaría? Violencia intrafamiliar. Sí. Violencia intrafamiliar. ¿Usted creería que hay una violencia intrafamiliar en concurso homogéneo? No. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, porque es reiterativo, ¿no? Porque es reiterativo, ¿no es cierto? Porque le vive pegando. Pues no. Solamente hay una violencia intrafamiliar ahí. ¿Por qué? Porque el tipo penal de violencia intrafamiliar permanece en el tiempo. Es decir, que si usted llega a imputar el concurso aquí, entre estas dos conductas, porque dice, mire, es que este tipo, esta señora tiene la costumbre de andarle pegando al pobre señor y lo trata súper mal. Entonces usted va a hablarme de un concurso de carácter homogéneo, porque son violencias intrafamiliares,
concurso homogéneo. Y como no están en una misma unidad de tiempo, porque uno es hoy y el otro es en 15 días, entonces me va a decir que es homogéneo y sucesivo, ¿no es cierto? Y va a imputar violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo. Si usted imputa esto así, el juez va a decir el concurso no es real, porque el tipo penal de violencia intrafamiliar es de ejecución permanente, es decir, permanece en el tiempo mientras la víctima está siendo violentada. Y como permanece en el tiempo, el concurso no es posible, el concurso homogéneo, sino que se toma todas estas agresiones como parte del camino criminal de la violencia intrafamiliar. Su fin, el fin de María, es agredir todo el tiempo al pobre Juan. Sea física o verbalmente, lo quiere agredir todo el tiempo. Ese es su fin. Es una pobre traumada, infeliz, que lo único que la hace sentir medianamente bien es maltratar a su pobre esposo. Como ella en su cabeza, recuerden que el derecho penal se mete en la cabeza del sujeto activo, que en este caso sería María. Como ella en su cabeza tiene un único fin, y es violentar a su esposo, el delito de violencia intrafamiliar no permite el concurso homogéneo, el homogéneo, sino que se toman todas esas agresiones como una única agresión, como un único delito, de manera que el concurso en esa ocasión no existe. Solamente está la violencia intrafamiliar solita. No hay concurso homogéneo. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Sigamos analizando el caso porque nosotros sabemos que el caso no está completo. Como el señor no quiso denunciar a María, no quiso, pese a que ya se sabía lo que estaba pasando, que esa es una falta muy común por parte de la Policía Nacional, y es considerar que la única que puede interponer la denuncia es la víctima. No hicieron nada para proteger al pobre Juan. Y entonces se da la última o el último ciclo de agresión. 1 de diciembre de 2020, ¿qué pasó? Pues que María apuñaló 5 veces en el vientre al pobre Juan. ¿Qué hace de violencia, doctores? ¿Física o psicológica? Física. Listo. ¿Esta violencia es diferente a las otras violencias? Sí, porque ahí sería tentativa de homicidio. Porque trascendió, ¿no es cierto? O sea, ya no estamos solamente frente al bien jurídico de la familia, sino que ahora está en un bien jurídico diferente. Esta señora se pasó. Claro, que se pasa desde el comienzo, se pasa. Pero ahora sí, como dicen por ahí, se dio garra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la señora? Intentó matar al pobre Juan. Y entonces ese delito ya no está en delitos contra la familia, sino contra la vida e integridad personal. Estaremos hablando de un delito de homicidio en la modalidad de tentativa. ¿Se puede decir homicidio en la modalidad de tentativa o tentativa de homicidio? No hay problema. Tentativa de homicidio. ¿Esta tentativa de homicidio es inacabada o es desistida, doctores? Inacabada. Inacabada, perfecto. Listo. Tentativa de homicidio. Y la fiscalía dice, mire, es tentativa de homicidio, vamos a decir que María es autora de tentativa de homicidio en concurso heterogéneo, sucesivo o simultáneo. Sucesivo. Sería sucesivo, exactamente. Sucesivo con violencia intrafamiliar. Esa no iría en concurso homogéneo por lo que acabamos de decir. Esto es lo que imputa la fiscalía. Y el juez va a verificar si los dos delitos realmente están. Es decir, si este concurso que está imputando la fiscalía, este concurso heterogéneo, existe en el caso o es decir, si es un concurso real y material, ideal, real, material o ideal, se llama así,
porque los dos delitos se pueden distinguir fácilmente, o si por el contrario, aquí hay una ilusión y el concurso es aparente. Entonces, ¿qué hace el juez? Hace el análisis desde el principio que estamos viendo. Principio de subsunción. Y revisa el delito de homicidio con la pena de la tentativa, que ustedes todavía no la saben sacar. Y él verifica esa pena. Se va a dar cuenta que la pena más o menos es entre 8 y 10 años. Y luego va a verificar el delito de violencia intrafamiliar. Y entonces, cuando ya el juez está en el artículo 229, que es la violencia intrafamiliar, que lo está analizando para ver si el concurso es real o no, se da cuenta que ahí dice, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Entonces, el juez se va a encontrar frente a este escenario. ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo coloco? Dios mío. Oh, me hace falta un tablero grande. Y lo peor es que lo tengo, pero no se ve. Cuando lo coloco en clase, no ven ustedes. Profe, una preguntita. Dame un segundo, explico esto y ya te concedo el uso de la palabra. ¿Listo? Delito de tentativa de homicidio. Ese delito tiene más o menos una pena de 8 años en su mínimo. ¿Listo? Y el delito de violencia intrafamiliar, ¿cuánto tiene en el mínimo? 4 años. 4 años. El juez analiza las penas y dice, ¿cuál es más grande? ¿Cuál delito tiene la pena más grande? Tentativa de homicidio. La tentativa de homicidio, muy bien. Y entonces va a decir, ¿cómo la fiscalía imputó? Ay, ¿dónde lo meto, Dios mío? Aquí. Acá. Listo. ¿Ahí lo ven? Doctores. Sí, sí. Listo. Como la fiscalía imputó esto en un solo caso, porque está haciendo concursar los dos delitos, y la violencia intrafamiliar es subsidiaria, es decir, solo se incurre en ella si no hay un delito de pena mayor, entonces, ¿qué hago? La tentativa de homicidio se come a la violencia intrafamiliar y entonces yo me doy cuenta que el delito de violencia intrafamiliar no existe. Y el concurso, en consecuencia, es aparente y solamente le impondremos a María la pena de tentativa de homicidio. Profe, o sea que nunca, jamás de los jamases van a poder imputar violencia, o sea, nunca María va a terminar pagando la pena de la violencia y aparte la de la tentativa. Sí, claro. ¿Cuándo? Si Juan decide poner la denuncia aquí. ¿Por qué? Porque él pone la denuncia aquí por violencia intrafamiliar. Si la coloca aquí por violencia intrafamiliar, pues entonces hasta aquí llegó el proceso. Llegó un proceso hasta aquí y la fiscalía empieza ese proceso por violencia intrafamiliar. Si después se da esta agresión, será otro proceso por tentativa de homicidio. Y entonces tendremos un delito de tentativa de homicidio y un delito de violencia intrafamiliar, pero no estarán concursando, sino que cada uno llevará un proceso por aparte. ¿Ves? Así sí es posible. De resto, la fiscalía no hace eso porque sabe que el concurso es aparente y la violencia intrafamiliar va a desaparecer, se la va a comer la tentativa de homicidio. ¿Listo? Igual que la tentativa de feminicidio, si el caso no fuera de una mujer agrediendo a un hombre, sino de un hombre agrediendo a una mujer. ¿Les quedó más claro a todos? Dana Michelle, ¿qué pregunta tienes? Y si esos dos casos se tomaran por aparte, ¿sí? Y al final, ¿cuál sería la pena si ambos se logran dar cuenta que ella sí estuvo en ambos? ¿Cuál sería la pena? Dana, ¿me permite si el viernes te lo contesto cuando hayamos visto penas? Vale. ¿Listo? Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Frente al Maestra, principio de en el caso del botellazo, en el primer párrafo, en el caso del botellazo, ¿no se le podría imputar también lesiones personales? Las lesiones personales son concurso aparente de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Ah, ok.
porque ya lo vamos a ver en otro principio, que no es el de subsunción, que también ayuda a establecer concursos aparentes. Estamos viendo el principio número 1, porque no todos los delitos traen ese enunciado que dice delito sancionado con pena mayor. Si se trata de otros delitos que no traen ese enunciado, es posible que aún así haya concurso aparente, pero ya no se resuelve por este principio, sino por otros. Vamos a ir a verlo. ¿Listo? Profe, una pregunta, buenos días. O sea, Hola, digamos, Fray, cuando buenos la persona está condenada, ¿sí? Está pagando, digamos, en este caso los 8 años, y la otra denuncia iba y Fray, te robotizaste. años, esa condena está sumada, ¿qué está haciendo? Fray, corazón, ¿De qué? no Aló, te ¿me escuchamos la escucha? mitad de tu intervención porque te robotizaste. Si una persona está condenada por... Fray, Pero ya me quedo quieto. Fray, Aló, ya. Señor, ya, profe, ¿me escucha? ahora sí, Fray, dale. Entonces, la persona está pagando la condena de 8 años. Ajá. Tenía un caso aparte, que era el otro de violencia. Cuando, digamos, salió ese caso, fallaron ese caso, ¿esos otros 4 años se lo van a sumar a la pena que le está cumpliendo como tal? Siempre y cuando se den los Él requisitos de termina a pagar acumulación los 8 jurídica de años y penas. luego tiene que empezar a pagar los 4 años. No, ya te explico. Es posible que haya acumulación jurídica de penas, pero hay unos requisitos para que se acumulen las penas. Por ejemplo, en el caso de Luis Alfredo Garavito, a él le han hecho procesos por cada niño. O sea, cada proceso de cada niño es un proceso. Entonces a él lo condenan por uno y luego lo condenan por otro y luego lo condenan por otro y así. Pero recuerden que en Colombia las penas no pueden subir de 60 años en concursos y tampoco en acumulación jurídica de penas. Es decir, si a Garavito le pusieron 30 años por un niño y luego le colocan 20 años por otro niño y luego le colocan 30 años por otro niño y así pues va a terminar cadena perpetua y el tipo nunca va a terminar de pagar. En Colombia no permitimos eso. La pena máxima son 60 años. Entonces, como al tipo lo están condenando en procesos independientes, hay unas reglas que se llaman las reglas de acumulación jurídica de penas, que son muy parecidas a las reglas de concurso, de tasación punitiva en concursos, que espero de por Dios podamos ver. En donde si se dan esas reglas, el juez acumula la pena y le aumenta hasta en otro tanto, pero no la cantidad que le dio. Te explico. 30 años de un niño más 20 años de otro niño serían 50 años. No le van a sumar así, sino que le suben 30 años del niño de la pena más grande, que serían los 30 años, y le sumen hasta en otro tanto, pero no los 20 años que le habían dado por el otro niño. Profe, pero si lo condenaron a 20 años por el otro niño, no, le van a dar menos de los 20 años y le suman a la pena de 30 años un poco más para que de una vez vaya pagando la otra. Entonces le puede dejar 45 años, por decir algo. ¿Listo? Pero no los 50. Esas reglas las vamos a ver si logramos terminar esto. ¿Vale? Listo, profe, hagámosle. Gracias. Dana Michelle, ¿qué pregunta tienes? Una pregunta más. También, como decías, se puede invertir el orden si uno dijera autora de violencia intrafamiliar en concurso heterogéneo con tentativa de homicidio. ¿Daría igual? Sí, daría igual. Vale. Listo. Ok. Lo que pasa es que los fiscales a veces toman el orden por el delito más grave y a veces toman el orden por el delito que se cometió primero y a veces no toman ningún orden sino el que les vaya cayendo. ¿Me entiendes? Entonces, pues, son maneras de hacer las cosas. Listo. Vamos ahora con el segundo principio. ¿Dónde está? Espérame que por acá están escribiendo algo en el chat. Non bis in idem. El non bis in idem es no dos veces por la misma causa. Ya eso lo vamos a ver con calma en individualización de la pena. ¿Listo? Principio de subsunción, ya quedó. Principio de especialidad. Principio de especialidad. Todos estos principios se evalúan para determinar si el concurso sí está o si es aparente. Si los delitos están o no están. Y nos dice el principio de especialidad.
es sobre el cual se funda su validez en la relación con el tipo básico general. Por ejemplo, el hijo o hijo mata a su padre para darle fin al sufrimiento del cáncer, por lo que se le imputa homicidio piadoso y no doloso. Para que un tipo penal pueda ser considerado especial respecto de otro, es necesario que se cumplan 3 presupuestos fundamentales. Sentencia para hoy, esta. Tienen que leer la C464-2014 más otra que les voy a enviar más tarde. Y dice en esa sentencia que la conducta que describe esté referida a un tipo básico, 2, que entre ellos se establezca una relación de género-especie, y 3, que protejan el mismo bien jurídico. Si estos presupuestos concurren, se estará en presencia de un concurso aparente de tipos que debe ser resuelto frente al principio de especialidad. Vamos ahora al caso en concreto. Analicemos un caso. Aquí. Borramos este reguero tan horrible que hice yo. Principio de especialidad. ¿Listo? Vamos a tomar el siguiente caso. Liliana y Andrea son compañeras de universidad. Andrea le presta a Liliana $1.000.000. Liliana no se lo devuelve. Y comienza a insultar a Andrea cada vez que le cobra. Incluso en 2 oportunidades la agrede físicamente en un baño de la universidad. Todo por no pagarle, ¿no? Esa Liliana es terrible. Listo. Un día, Andrea le dice a Liliana que la va a demandar para que le pague el dinero. Y Liliana, en un acto de agresividad, apuñala a Andrea y la mata. Póngale cuidado lo que va a hacer este fiscal que no estuvo en clase con nosotros. Entonces este fiscal va a decir, Liliana es autora del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales y en concurso heterogéneo con feminicidio. ¿Listo? Eso es lo que dice nuestro fiscal. Vio ese caso y dijo, listo, Liliana es eso. Vamos a empezar a ver homicidios con agravantes y feminicidios con agravantes. Claro, esto es de penal especial, no deberíamos verlo acá, pero ¿qué hago si no hay otra manera de resolver los casos? Revisen el homicidio en el artículo 103 y van a revisar el homicidio en el 104 numeral... Esta ¿es el 4? Sí. 104 numeral 4. Y 103 abierto.
Por favor, una voz cantora que me ayude hoy. Leo solo el numeral. Lee el 103 y luego el numeral del 104. Bueno, el 103 dice, el que mataría a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Listo. El que mataría a otro incurrirá en tanto a tanto. Ahora vamos a ver un agravante que dispara la pena del homicidio, que es el numeral 4. Dice, por precio, por promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo adyento o fútil. O fútil. O fútil. Tiene la tilde en la 1, ¿cierto? Entonces la fiscalía dice, mire, Liliana, yo le imputo homicidio porque es que usted mató a Andrea, pero ese homicidio se lo pongo agravado por el numeral 4, porque es que usted tenía un motivo fútil, un motivo insignificante. ¿Cómo es posible que usted haya decidido matar a la pobre Andrea por no pagarle 1.000.000 de pesos? Y eso lo sanciona el Código Penal con una pena mayor. Entonces, por eso le imputo ese delito. Pero además le imputo un concurso heterogéneo con el delito de lesiones personales. ¿Por qué? Porque es que usted en 2 oportunidades anteriores había agredido físicamente en uno de los baños de la universidad a la pobre Andrea. Y además le imputo el delito de feminicidio. Vamos a leerlo, por favor, artículo 104A. Quien causare la muerte de una mujer por condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Sigue. ¿Con los Literal A. incisos? Literal A, sí. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió en el crimen contra ella. Listo. Póngale cuidado a lo que va a hacer nuestro fiscal. Entonces dice, yo le imputo a Liliana el delito de feminicidio porque efectivamente ella no solamente mató a Andrea, que es una mujer, sino que la mató y ellas tenían una relación de compañerismo en la universidad, que es lo que dice el literal A. Pero además ese compañerismo iba rodeado de una violencia, un ciclo de violencia física de parte de Liliana contra Andrea, en el sentido en que en varias oportunidades, al menos en 2, según sabemos, había agredido a la pobre Andrea en la universidad con tal de no pagarle la plata. Eso es feminicidio. Eso es lo que dice la norma, ¿no es cierto? Miren cómo los fiscales hacen ver las cosas como si realmente estuvieran. Vamos a ver qué va a hacer el juez. Señores jueces de la República que están en este salón de 2B, ¿cuántos delitos creen que realmente hay? ¿Hay 3? ¿Hay 2? ¿O hay 1? 1. 1, dice Arturo Plaza. ¿El resto no está en clase o qué? 1, profe. 1. 1, ¿cuál? 1, profe. ¿Cuál? El de homicidio. Homicidio. Homicidio, que es delito principal. El Delitos hay homicidio. 3, pues, o sea, hay que ver cuál es el principal. Delitos hay. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Listo. Si la fiscalía nos imputa, en este caso, homicidio agravado y a su vez feminicidio, pues ahí ya hay una cosa que no puede ser. Porque es que ella no mató a 2 personas, ella mató a 1. Entonces, o es homicidio agravado o es feminicidio. Pero en este caso, no es posible sino que sea uno de los 2. Vamos a ver entonces desde el principio de especialidad, que es el que se refiere, por decirlo así, al de mayor riqueza descriptiva respecto del caso. O sea, ¿realmente ella qué hizo? ¿Hizo un homicidio agravado o cometió un feminicidio? Entonces,
En el homicidio agravado nos dice que el que matare a otro y en el feminicidio también. La diferencia es que ese otro el que mata es una mujer. Listo. O sea, profe, que cada vez que matan a una mujer es feminicidio. No, se necesita que se den los requisitos que dice el feminicidio. Y el feminicidio dice, ojo, hay que matar a la mujer no solamente por el hecho de ser mujer o por su identidad de género, sino por cualquiera de las otras circunstancias que tiene el feminicidio, que es bastante largo, y entre otras. Y aquí nos dice el fiscal que fue porque Liliana tenía una relación de amistad, que es lo que dice el literal A, dice tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad o de compañerismo o de trabajo. Y ser perpetrador, es decir, no solamente se necesita que seamos amigos o compañeros o esposos o novios o amantes o lo que sea, sino que además de eso se necesita, entonces, primero, que la muerta sea una mujer. Segundo, que tengamos una relación de este estilo. Y en tercer lugar, que antes de matarla haya existido un ciclo de violencia física. ¿Esos tres requisitos están en este caso? Sí. Sí, señora, ahí está. Listo. La muerta es una mujer. Segundo, teníamos una relación, al menos de compañeras de universidad. Y tercero, Liliana había agredido físicamente con anterioridad al hecho a Andrea. Feminicidio. Ahora, vamos al homicidio. El homicidio también nos habla de matar a alguien. Aquí ya no importa si es hombre o mujer. Es posible que Liliana haya cometido homicidio sobre Andrea en el sentido en que mató a alguien. O sea, sea el primer requisito, ella mató a alguien. Primer requisito del homicidio, matar a alguien. ¿Lo mató? Sí. ¿Listo? Segundo requisito del homicidio, ahora agravado. Y es que lo haya hecho por un motivo insignificante, que es lo abyecto, o lo fútil. ¿Se da? Sí. O sea que el concurso es real. Sí. Real. Sí. No. 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 Porque ¿cuál describe mejor lo que hizo Liliana? ¿El homicidio agravado o el feminicidio? ¿Cuál se acopla mejor? El feminicidio. El feminicidio. Eso es el principio de especialidad, mis amores. De acuerdo al caso, se ve cuál es el tipo penal que describe mejor lo que hizo la persona. Y en este caso, el homicidio agravado se queda corto. ¿Por qué? Porque hay mayor riqueza descriptiva para adecuar la conducta en feminicidio y no en homicidio. Entonces, le quitamos aquí el homicidio y ya tenemos dos delitos: feminicidio y lesiones personales. ¿Listo? Listo. Hasta ahí vamos con principio de especialidad. Ahora vamos a revisar las lesiones personales. Artículo 111 y siguientes del Código Penal. Para ver si las lesiones personales están. Dice, artículo 111. El que causare a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Y dice, incapacidad para trabajar. Si el daño consistiera en incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de tanto a tanto, la pena será de tanto a tanto. Si supera los 30 días sin exceder los 90, la pena será de tanto a tanto. Si pasare de 90, la pena será de tanto a tanto. Y luego empieza con las deformidades, con las perturbaciones funcionales, las perturbaciones psíquicas, que todas esas son las secuelas que deja la conducta, las lesiones con ácido en el rostro y demás. Veamos qué ocurre con el delito de lesiones personales y el feminicidio en este caso. Lesiones personales. La Fiscalía dice que las lesiones personales están presentes porque Liliana en 2 oportunidades anteriores había agredido físicamente a Andrea en un baño de la universidad. En principio, ¿está el delito de lesiones personales ahí? ¿Sí o no? Sí. Señora. La agredió. Ojo, pero el feminicidio nos dice en el literal A que habrá feminicidio gracias a que no solamente eran amigas, sino que había un ciclo de violencia.
Y ese ciclo de violencia está por las 2 oportunidades en que agredió físicamente Liliana a Andrea en el baño de la universidad. Es decir, que no le puede decir que por las 2 oportunidades en que la lesionó es feminicidio y por las mismas 2 oportunidades en que la lesionó es lesiones personales. Entonces, si el fiscal dice que son lesiones personales, no puede imputar feminicidio. Entonces queda homicidio agravado y lesiones. Pero si el fiscal y el juez se dan cuenta que realmente lo que hay es feminicidio, entonces el feminicidio subsume las lesiones. Principio de subsunción. Se lo comió. Y el homicidio agravado desaparece por el principio de especialidad. Lo que quiere decir que el único delito que está presente en este caso sería el feminicidio. Y el concurso resultó ser aparente. Es decir, no es real, no es ideal y no es material. No existen 3 delitos. Pareciera que los hay. O al menos pareciera que hubiera 2. Pero no es verdad. Lo que hay es uno solo. ¿Por qué? Porque el principio de especialidad, en el caso concreto, nos hace ver que analizando el caso, se adecua perfectamente al delito de feminicidio. Y al adecuarlo al feminicidio, cuando vamos descomponiendo las partes del feminicidio y vamos descubriendo el camino criminal del feminicidio, nos damos cuenta, primero, que no hay homicidio agravado y segundo, que las lesiones personales son parte del camino criminal del feminicidio en este caso. En este caso. Pero les digo, cada delito y cada caso se analiza en concreto. No es que uno diga, entonces siempre que hay lesiones. No, dejen de sacar esas reglas generales absurdas. En derecho penal no existe regla general para nada. Depende de cada caso en concreto. Por eso los analizamos bajo casos específicos. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok, amores? ¿Entendimos el segundo principio para resolver concursos aparentes? Sí, señora. Probablemente ahí quedaría Liliana es autora del delito de feminicidio. Sí, señora. Sí. Ya, vale. Ok. Profe, pero eso al final lo determina el juez como tal, o el fiscal ya debe ir con esa Se supone que denuncia el ya fiscal definida. ya debería hacer esto, por no hacerle perder tiempo a la administración de justicia, para no estar inflando imputaciones. Además, porque se supone que el fiscal sabe derecho penal. Se supone. Pero en muchas oportunidades Ok, le pero toca en al el caso del juez juez lo ponerse a que mirar puede qué hacer hay es en el juez. rechazar esa demanda o él acomodar eso. Perdóname. O sea, cuando llega algo así, ¿el juez rechaza la demanda como tal o hace que se ajuste en el proceso de eso? Fray, por favor, rompe tu cabecita en el sentido de que en penal no hay demandas. En penal hay denuncias La denuncia, perdón. Sí. y el juez no puede rechazarlas porque ante él no se presentan. Se presentan ante la fiscalía. Y la gente, a diferencia del civil, no tiene que decir qué delito es, porque eso le corresponde a la fiscalía. O sea, yo simplemente puedo poner en conocimiento unos hechos. No tengo que decir qué delitos son. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del fiscal. El fiscal es el que tiene que realizar la adecuación típica para determinar qué hay. Imagínense yo, o la familia de Andrea en este caso, diciendo, señor fiscal, vamos a presentar una denuncia por el delito de homicidio y luego por lesiones y por un feminicidio. Ellos que saben de esa vaina, oye. El derecho penal no trae eso. Aquí no hay ni admisiones de demanda, ni rechazos de demanda, ni correcciones de demanda, nada de esa vaina. Acá la gente pone las denuncias o las querellas o no las pone y actúan de oficio. ¿Qué pasa si encuentran a Andrea tirada por allá en un potrero muerta? No, como nadie denunció nada, entonces nosotros no vamos a investigar ese caso. No, le toca investigarlo de oficio y no hay ninguna denuncia. ¿Cuándo llega esto al juez? Cuando ya la fiscalía tiene el proceso adelantado y hace audiencia de imputación. Ahí. Y el juez aún así no se puede meter. Si un juez de garantías ve que esto está así, el juez de garantías le va a advertir a la fiscalía, le dice, para mí hay un concurso aparente, y el defensor también lo va a hacer. Si la fiscalía sigue de terca y dice que mantiene los 3 delitos, ni el juez ni el defensor se pueden meter.
y sigue adelante. Y entonces uno, ¿qué hace, profe? Pues va y pelea en un juicio. Pero aquí el juez no interviene directamente sobre la labor de las partes. Si el fiscal infla la imputación y resulta que ninguno de los delitos está, pues ¿qué va a pasar? Que va a terminar con absolución. Va a perder su caso. Y le va a hacer perder el tiempo a todo el mundo. Y es muy posible que lo terminen investigando si se dan cuenta que su actuar fue doloso, es decir, que fue necio, que se le advirtió y no quiso hacer caso. Eso es lo que pasa en penal. Entonces aquí nadie, o sea, jamás me vayan a hablar de demandas penales. Y mira, eso es de caso cerrado, uno se le destiemplan los oídos cuando escucha y le voy a demandar penalmente. Aquí no hay demandas, amores. Estos son denuncias. Las denuncias son penales. Okay. ¿Listo? O sea, ¿Claro? el juez trabaja es la parte de subsunción donde él decide El qué juez pena llega va a al imponer juicio. según lo que... Los jueces empiezan a analizar esto en el juicio. Profe, y si no hay juicio, sino el señor acepta cargos, por ejemplo, Liliana, y eso puede pasar. Liliana acepta cargos y dice, listo, yo soy autora de homicidio agravado con lesiones y con feminicidio. Ah, no, de malas, ya le tocó los 3 delitos porque usted dijo que usted los hizo. No, el juez aún así, a pesar de haber aceptado los cargos, tiene que realizar el análisis y mirar si los delitos están o no están. Porque entonces todo el mundo anda confesando cosas y vamos a ver qué pruebas hay. El hecho de que las personas confiesen o acepten su responsabilidad, se allanen a los cargos, así se llama, allanarse, aceptar su responsabilidad, no quiere decir que automáticamente los van a condenar por todo, sino que el juez, a pesar de que aceptaron, va a verificar si hay prueba de cada delito, de la materialización de cada delito, de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad de cada delito. Y adicionalmente, si hay prueba de que ella las cometió más allá de su confesión o de su aceptación de cargos. Si el juez no encuentra eso, pese a que ella aceptó los cargos, no la va a condenar. Ah, eso sí no sabía. O sea, no importa solamente que se declare, sino tienen que haber pruebas a favor de esa declaración. Claro, porque entonces imagínate, cualquiera va y se declara culpable para proteger a alguien más. Claro, claro, interesante. Gracias, profe. Sí. Dime que en el derecho penal no es interesante. ¿Listo? ¿Entendido el segundo principio, amores? Ok. Vamos con el tercero. Borrador. Ay, profe. Ay, ¿qué? ¿Hice mal? Tranquila, ya reescribo todo. Ya. No pasó nada. Lo que pasa es que a mí me da pena que ustedes saquen foto de esos mamarrachos que yo hago, pero bueno. Ya, profe, gracias. Sí, señora. Entonces, comparto pantalla por acá. Tenemos el segundo principio, vamos con el tercero. Yo sé que a ustedes les surgen montones de dudas frente a los delitos en específico, pero eso lo van a ver en la segunda parte de esta materia. ¿Listo? En la segunda parte, en penal especial, van a ver todos los delitos en particular y ahí el profe les va a explicar todo o la profe les va a explicar todo eso. Vamos a hablar del principio de consunción o absorción. Empieza a confundirse un poquito con el de subsunción. Vamos a ver qué es. Dice, se refiere a una absorción, que el tipo más grave absorbe al otro. ¡Ay, Dios! El tipo básico o especial absorbe el dispositivo de la coparticipación en relación con el mismo sujeto. Dentro de esta subclasificación se habla de, además de actos copenados, u otros los llaman actos impunes, porque se deja sin resolver un delito por resolver el otro, ya que uno absorbe al otro y no se penan los dos, como es el caso del homicidio y la bala hace que se dañe el vestido de la persona y pues no se podrá penar las dos cosas. Es decir, es homicidio y daño en bien ajeno y hay que distinguirlo del delito complejo como el robo, la violencia, el robo en casa habitada, ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí también nos hablan de mayor riqueza descriptiva. Ustedes lo ven al final. Dice el tipo penal complejo consuntivo que por regla general se presenta cuando su definición contiene los elementos constitutivos de otro de menor relevancia, se caracteriza por guardar con este una relación de extensión-comprensión y porque no necesariamente protege el mismo bien jurídico. Cuando esta situación ocurre, surge un concurso aparente de normas que debe ser en favor del tipo penal de mayor riqueza descriptiva o tipo penal complejo en aplicación del principio de consunción.
Profe, no entendí un carajo. Tranquilo, ya le explico. ¿Cómo hace para diferenciar primero el principio de consunción y no confundirle con el principio de... Ay, ¿dónde está? De especialidad o con el principio de subsunción? Recuerde, en el principio de subsunción siempre el tipo penal tiene que decir siempre y cuando la pena no sea, perdón, no incurra en delito de pena mayor. Tiene que decir eso el tipo penal. Si el tipo penal lo dice, se resuelve por principio de subsunción. ¿Listo? Pero tiene que decir eso. Si el tipo penal no lo dice, vamos a analizarlo por el principio de especialidad. Pero el principio de especialidad tiene unos requisitos y entre esos dice que protejan el mismo bien jurídico. Las lesiones personales, la tentativa de homicidio y el feminicidio, los tres están bajo el mismo tipo penal, bajo el mismo bien jurídico, que es vida e integridad personal. Entonces, como los tres están bajo el mismo bien jurídico, se resuelve por principio de especialidad y no por el otro, que sería el de consunción. En el principio de consunción, lo que ocurre es que los tipos penales están en bienes jurídicos diferentes. Vamos a analizarlo. Aquí. Listo. Principio de absorción, se llama así, ¿no es cierto? Absorción o, se me olvidó el otro nombre. ¿Consunción? Consunción. Sí, señora. Sí, consunción. Listo. Vean que todos los principios que hemos visto terminan haciendo desaparecer otro delito. ¿Listo? Pero en este, ¿qué ocurre? Primero tienen que ser delitos que protegen bienes distintos. Porque si son bajo el mismo bien jurídico, como acabamos de ver, no se resuelven por este, sino se resuelven por el de especialidad. ¿Listo? Caso. Entonces resulta que, ¿cómo se llama este señor? Digamos que Perencejo pone una bomba y mata a 15 personas. Además, causa daños en 7 edificios y 20 carros. ¿Listo? Ese es el caso. Entonces la fiscalía le va a imputar a Perencejo en calidad de autor de los delitos de terrorismo en concurso heterogéneo, simultáneo, con homicidio grabado en concurso. ¿Cuántos homicidios causó? 1. ¿Ah, sí? 15. 15 personas. Ay, pero es un solo delito. No, señora. A 15 personas. Ay, ya me confundí. Pues claro que te confundiste. ¿Cómo así que es un solo delito? ¿Desde cuándo el delito de homicidio es un delito continuado o un delito permanente? ¿No es que cada una de esas personas es titular de un bien jurídico, que es la vida? ¿Cómo le vas a decir que solamente mató a uno? ¿A cuántos mató, corazón? A 15. Entonces, ¿cuántos delitos de homicidio hay? 15. Ah, ok. Entonces, ¿ese concurso es homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo de homicidios. Homogéneo. Míralo. Concurso homogéneo de homicidios agravados. El concurso heterogéneo es entre terrorismo y homicidio. ¿Listo? Y a su vez,
en concurso heterogéneo con daño en bien ajeno en concurso homogéneo y simultáneo. Y simultáneo. Profe, ¿el homicidio homogéneo no es simultáneo también? Homicidio en concurso homogéneo simultáneo, sí, señor. Listo. Entonces aquí el fiscal nos dice, mire, terrorismo porque usted utilizó una bomba. Puso una bomba. Homicidio agravado en concurso homogéneo porque usted mató a 15. Daño en bien ajeno porque usted dañó los bienes de los demás. Dañó unos edificios y dañó unos carros. Y como cada una de esas personas era diferente, cada uno de esos bienes era diferente persona, entonces esos daños en bien ajeno son en concurso homogéneo. ¿Por qué? Porque usted por un lado dañó 7 edificios y por el otro lado dañó 20 carros con su bombita. Aparentemente parecen estar todos los delitos, ¿no es cierto? Vamos a empezar a analizar uno por uno. Terrorismo, por favor. Vamos con el terrorismo, claro que rara vez lo manejamos, pero por eso no me acuerdo el número, pero... A ver, terrorismo. 343, por favor. Artículo 343. El que provoque o mantenga el estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de 160 a 270 meses y multa de 333.33 y 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que ocasione con esta conducta. Si el estado de zozobra o terror... Espérame un segundo. Sin perjuicio de los demás delitos que causare con esta conducta. Es decir, que ya nos está permitiendo de por sí un concurso. Dice, el hecho de que usted yo lo castigue por terrorismo no quiere decir que se eliminen todas las demás conductas que usted haga. Es decir, no es que el terrorismo subsuma el homicidio, por ejemplo. Dice, sin perjuicio de las demás conductas. El terrorismo es un delito de mera conducta. Es un delito de peligro abstracto. No se necesita que yo mate a nadie. No se necesita que yo ponga una bomba. Es un delito que por el solo hecho de generar zozobra o terror en la población o en un sector de ella, se consuma. Les voy a contar algo, pero no le vayan a decir a nadie ni lo vayan a poner en práctica. En alguna oportunidad, cuando yo estudiaba en la universidad, pues habían temporadas de parciales, como en todas las universidades. Y a alguien le pareció muy chistoso llamar a la rectoría de la universidad, porque no podía llegar, porque se había pegado una jartera de padre y señor mío, llamar a la rectoría de la universidad y avisar que había una bomba en el cuarto piso. ¿Para qué? Para que no hicieran el parcial. ¡Mira eso! Automáticamente se generó el estado de alerta, llamaron a la policía, sacaron a todo el mundo de la universidad. Efectivamente el parcial no se hizo. Y luego lograron rastrear lo que había pasado. ¿Hay delito de terrorismo o no lo hay? Sí. Ojo. Sí hay delito. Dice, Sí, inciso segundo, si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamadas telefónicas, signas magnetofónicas, video, cassette o escrito anónimo, la pena será de 32 a 90 meses. Esta
persona que llamó generó terror en la población de la universidad? Sí. Sí, claro. Mira esta vaina. ¿Mató a alguien? No. ¿Puso una bomba realmente? No. No. No Es causó decir, que el terror delito de porque... terrorismo ya se consumó. Ahora, analicemos el caso de Perencejo. Perencejo, al poner la bomba, ¿genera terrorismo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Nada más que a usted le digan que estalló una bomba en tal parte, así usted esté muy lejos, usted entra en estado de zozobra. Y a todos nos ha pasado. Yo vivo cerca de la General Santander. Cuando estalló la bomba de la General Santander, duramos mucho tiempo con miedo. Es más, la ciudad entera estuvo con miedo. Empiezan las llamadas de alerta cada vez que todo el mundo ve sospechoso a todo el mundo. Un carro, una bolsa de basura, todo el mundo llama y dice, ay, puede ser una bomba. Mira el estado de zozobra y terror que crea. Ya hay terrorismo. La bomba estalló, pueda que mate a alguien o pueda que no la mate, pueda que incluso desactiven la bomba, ya hay terrorismo. ¿Listo? Perencejo ya puso su bombita, hay terrorismo. Pero además esa bomba estalló y causó otras cosas. ¿Hay homicidio agravado? Sí. Sí, señora. ¿Ustedes consideran que el homicidio queda automáticamente metido en el terrorismo? Es decir, ¿desapareció el delito? No. Ok, no está. Ahí está, No, perdón. porque lo dice. ¿Por qué? Porque el terrorismo nos dice que independiente del terrorismo es posible que hayan otras conductas. Es otro bien Y jurídico. el punto es que aquí mató a 15 personas y eso no se puede dejar por fuera. Entonces, este primer concurso es real. Sí hay terrorismo y sí hay homicidio. Vamos con el tercero. Claro que es homogéneo, ¿por qué? Porque son 15 personas y claro que es simultáneo porque al mismo momento en que estalla la bomba y genera el terror, es cuando se produce la muerte de las personas. A su vez, en concurso heterogéneo con daño en bien ajeno. Vamos a revisar el daño en bien ajeno. Va a estar por allá contra el patrimonio, pero no me acuerdo. Ay, Dios mío, no lo encuentro. Artículo 200, por favor. Doctores. No está el 200. Ese no es. 265. 200. Pero el 200 no es. 265. Si el 200 no es, debe ser el 265. 265. Daño en bien ajeno. ¿Me lo regalas, por favor? El que destruya, 265, el que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa de 6.66 y 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. ¡Ah! Otra vez el bendito problema de no sancionado con pena mayor. Daño en bien ajeno. ¿Este tipo daño bienes ajenos? Sí. Sí, señora, claro. Sí, Sí, listo. señora. Es decir, que en principio la tipicidad del daño en bien ajeno está. ¿La antijuridicidad está? Vamos a ver las consecuencias de la antijuridicidad. Delito de terrorismo. ¿A qué tipo penal pertenece? Perdón, ¿a qué bien jurídico pertenece? Delitos contra... El patrimonio. No. ¿La vida? Seguridad. Seguridad pública. La seguridad. Eso, La seguridad pública. Búsquenlo, no adivinen, amores. Tienen que buscar el bien jurídico, porque en el principio de absorción se tiene en cuenta el bien jurídico. Terrorismo, homicidio.
Delitos contra La vida. e integridad personal. Así se llama el bien jurídico. Es un bien jurídico mixto. Delito de daño en bien ajeno. Bien jurídico. El patrimonio. Patrimonio económico. Patrimonio económico. El patrimonio económico. Listo. Pregunta. ¿Los 3 delitos o al menos 2 de ellos pertenecen al mismo bien jurídico? No. Señora, no. No. Como no pertenecen al mismo bien jurídico, ya sabemos que se elimina uno de los principios. ¿Cuál? El de Especialidad. especialidad. Muy bien. Porque el principio de especialidad nos elimina delitos por el mismo bien jurídico. Entonces, no vamos a resolver por principio de especialidad. Por ahí no va. ¿Listo? Nos quedan 2 principios de los que vimos para determinar si el concurso es aparente o no. Primer principio, principio de subsunción. Siempre y cuando el delito diga que no es sancionado con pena mayor. ¿Alguno de estos delitos dice eso? Sí. ¿Cuál? El del bien ajeno, ¿no? El de bien ajeno, sí, Sí. patrimonio económico. Entonces, se elimina el delito de bien ajeno. ¿Por qué? Por el principio de subsunción. Por subsunción. Este delito es aparente. Y si no dijera eso, de que no, siempre y cuando no sea delito de pena mayor, nos quedaría este principio, el de absorción o consunción, que dice que tengamos en cuenta primero que sean de bienes jurídicamente tutelados y tengamos en cuenta si uno de los delitos automáticamente queda absorbido por el camino criminal del otro. Vamos a ver el camino criminal. ¿Qué tenía Perencejo en la cabeza? ¿Cuál era su fin principal? ¿Qué quería él? Causar terrorismo, ¿no? Causar terrorismo. Poner una bomba. Con eso causó terrorismo. Ese era su fin, el terrorismo, que estalle la bomba. Dentro de ese fin, realiza los homicidios. Esos homicidios le son previsibles al inicio de su carrera criminal, de su intercriminis. Sí. Claro que Entonces lo realiza con qué? Solo eventual. Muy bien, dolo eventual. Dolo eventual. Pero ¿podemos decir que el homicidio hace parte del camino criminal del terrorismo? Es decir, para lograr el terrorismo yo obligatoriamente debo matar. No. No. Entonces el delito de terrorismo y el delito de homicidio siguen presentes. Bien ajeno. ¿Es posible que yo haga estallar una bomba sin que dañe al menos un bien? No. No. Entonces, este delito de bien ajeno hace parte del camino criminal del terrorismo. Si el delito de bien ajeno no nos dijera lo de que tiene pena mayor, no lo podríamos resolver por subsunción. Y entonces, ¿cómo lo haríamos? Por principio de absorción. Es decir, son actos copenados. Esos actos que parecen otro delito hacen parte del camino criminal del fin o resultado principal, que sería el terrorismo. O sea, ¿cómo más hago, su merced? ¿Cómo hago para estallar una bomba sin dañar nada? ¿Cómo le hago? Miren, esto es igual de absurdo, por decirlo así. Que una persona le dé 40 puñaladas a otra y solo una lo mate. Es decir, le da 39 puñaladas en un brazo y una en el corazón, que es la que lo mata. Entonces la fiscalía imputa lesiones personales por las 39 puñaladas iniciales y por la puñalada final, homicidio. Así de absurdo es esto. ¿Por qué? Porque esas 39 puñaladas
hacen parte del camino criminal del homicidio. Quería matarlo, por eso es que le daba y le daba y le daba. Lo que pasa es que la persona metía el brazo para defenderse hasta que finalmente le asestó al corazón y le dio. El principio de absorción hace precisamente que los delitos desaparezcan dentro del camino criminal de otro. Pero la diferencia es que se necesita que sean de bienes jurídicamente distintos. En el caso del homicidio y las lesiones que acabo de poner no nos sirve porque serían bajo el mismo bien jurídico y entonces estarían por el otro. Pero sí, por ejemplo, decirle que cometió daño en bien ajeno porque le dañó el vestido al señor mientras lo apuñalaba. Entonces, daño en bien ajeno porque le dañó el vestido mientras lo apuñalaba y homicidio porque lo mató. ¿Cómo le doy puñalada sin dañarle el vestido? ¿Lo empeloto primero y luego lo apuñalo? ¿Ves? Ese es el principio de absorción. Primero, bienes jurídicamente diferentes, o sea, delitos contra bienes jurídicamente diferentes, y adicionalmente, que un delito quede dentro del camino criminal del otro. O sea, que haga imposible que se realice ese delito final sin poder haber, o sin incurrir en el otro. ¿Listo? ¿Claro, doctores? Sí, señora. Señora. Listo. Aquí, ¿dónde está? Compartir pantalla. No olviden leer la sentencia, ¿no? Principio de alternatividad. Dice, principio cuando los tipos protectivos del mismo bien jurídico, otra vez mismo bien jurídico, contienen descripciones totalmente opuestas y no pueden concursar porque se excluyen entre sí. ¿Listo? No pueden concursar porque se excluyen entre sí. Caso, lesiones, caso, tentativa de homicidio. O son lesiones o son tentativa de homicidio. Profe, ¿y cómo hace el fiscal o el juez para saber en qué momento las lesiones se convierten en tentativa de homicidio o siguen siendo lesiones? ¿Cómo se debería hacer y cómo lo hacen? Se debería tener en cuenta, primero, la intención real del sujeto activo de la conducta. Eso es principal. ¿Qué quiero yo? Lo segundo, la idoneidad del acto cometido respecto de la zona y los medios para cometerse. Y en tercer lugar, la gravedad o el lugar, la gravedad de la lesión y el lugar donde se produce la lesión. Eso es lo que deberían tener en cuenta al momento de analizar si son lesiones o tentativas. ¿Qué hacen los fiscales? Simplemente le preguntan a medicina legal si la persona estuvo en riesgo en su vida o no. Si tuvo riesgo de morirse, dicen que es tentativa de homicidio. Si no tuvo riesgo de morirse, dicen que son lesiones personales. Así de sencillo lo hacen. Es decir, le trasladan la calificación de la tipicidad de la conducta a un médico. Miren la estupidez. Cuando las figuras jurídicas del derecho penal le corresponden es a los abogados. Entonces, ¿qué es lo que van a determinar? ¿O qué es lo que deberían determinar? Entre homicidio y tentaciones. Y lesiones, perdón. Busco acá. Listo. Entonces, intención del sujeto. Intención del sujeto activo. ¿Qué quería? ¿Quería matar o quería lesionar? Analicemos el caso de Natalia Ponce. Métase en la cabeza del tipo que atentó contra ella. ¿Quería matarla o quería lesionarla? ¿Usted qué cree? Lesionarla. ¡Oh! Lesionarla. ¿Por qué crees eso? Si hubiera querido matarla, ¿qué hace? Le dispara, no sé. ¿No es cierto? Con arma. Intención del sujeto activo, matar o lesionar. Listo. Segundo. Idoneidad del medio utilizado para causar el fin.
¿Qué utilizó él? Ácido. Ácido. ¿Ese ácido es idóneo para matar o es idóneo para lesionar? Lesionar. Lesionar. ¿Dónde están los abogados? ¿Ustedes saben cuál es la palabra favorita de los abogados? Depende. Depende, sí. Depende. Si se lo da tomado, el ácido la va a matar. Es el mismo ácido. Si se lo da tomado, fijo la mata. Idoneidad del medio utilizado para causar el fin. El medio es idóneo tanto para matar como para lesionar, dependiendo de la forma que se utilice. En el caso concreto, ¿cómo lo utilizó? Para lesionar. Sí, pero ¿cómo lo utilizó? ¿Qué hizo él con eso? Lanzándolo. ¿Se lo tiró? Se lo tiró a la cara. ¿Se lo lanzó? Lanzó A la zona de la cara. al rostro de Natalia. Eso nos permite concluir, en principio, que él quería matarla. Lesionarla. Lugar y gravedad del daño o de la lesión. Lugar. ¿Dónde la lesionó? En la cabeza. En el El rostro. rostro y La cara. Rostro. Y parte del pecho. parte del cuerpo. Desfiguró su cara, le afectó el pecho, tiene quemaduras por todo el pecho, los hombros y una parte de la espalda. Gravedad de la lesión. ¿La lesión fue grave? Sí, sí, obvio. ¿Puso en riesgo la vida de Natalia? ¿Casi se muere? Sí, Sí. ¿no? Casi se muere. O habría podido morir. Más bien, habría podido morir. Esto es lo que deben analizar los tres en conjunto, los fiscales y los jueces, al momento de determinar si en un caso hay lesiones o si hay tentativa de homicidio. ¿Qué hicieron aquí? Simplemente tomaron la última y con eso calificaron como tentativa de feminicidio. Mire, el caso es aberrante. Ese tipo es una porquería. Pero terminó condenado por una tentativa de homicidio. Profe, pero ya existía tentativa de feminicidio en ese momento. Sí, ¿O claro. posterior? ¿Sí? Ya existía. Y el caso es horrible. A raíz de la ley Natalia Ponce, se crea un tipo especial de lesiones personales, que son las lesiones con agentes químicos, ácidos, álcalis y demás, con los agravantes de si se realizan en el rostro o parte del pecho. Pero en realidad, este tipo fue condenado por tentativa de feminicidio. Desde mi pasión como mujer, desde mi pasión como ser humano, uno dice bien hecho por maldito. Desde mi posición como abogada, está mal condenado, porque el delito no es ese. Son lesiones. Gravísimas, pero son lesiones. Y lo peor es que la pena por las lesiones es muy poquita. Y entonces, ¿qué hicieron? Como era un caso de impacto y no sé qué, tomaron la última y le metieron la pena más grave. El delito más grave que encontraron, porque ni siquiera le metieron tentativa de homicidio, sino tentativa de feminicidio. Y está confirmado en segunda instancia. Y la Corte rechazó la demanda de casación. El tipo ya muere así, con esa pena. Mal condenado. Desde el punto de vista de la dogmática jurídico-penal, desde el punto de vista de lo que la pena debería ser, de lo que el derecho implica, ese tipo está mal condenado porque se equivocaron de delito. Es que no puede haber sentencias maquiavélicas en el país en donde el fin justifique los medios. Entonces, como lo que hizo este tipo fue tan terrible y esta pobre mujer es así, metámosle la pena más grave del delito más asqueroso que encontremos. No. Entonces, ¿para qué estudiamos derecho penal, hombre? Y lo peor es que si lo hubieran hecho y hubieran dejado eso por lesiones, los primeros que salen a brincar son los medios de comunicación a decir que la ley es para los de Ruana.
Y que qué injusticia. ¿Ves? Esas son sentencias maquiavélicas, en donde el fin justifica los medios. Y las hay en todas las instancias procesales, incluyendo en la corte. Donde cogen a martillazos el tipo penal para que el caso entre. No, el caso debe ser perfecto, debe adecuarse perfectamente en el tipo penal. No el tipo penal entrar a martillazos y a golpes para que el fiscal intente por todo lado a ver cómo es el delito y cómo logro que se configure. Eso rompe los derechos humanos. Porque es que, por más terrible que haya sido el sujeto activo de la conducta, por más terrible que haya sido el daño que haya causado, existen unos delitos, existen unas leyes y existe una graduación para hacer cada cosa. No tiene que ser condenado con la ley que existe en el momento. Y con lo que hizo realmente. No con lo que parece que hizo. O con lo que creen que llegó a hacer. No. Mira, nada más ustedes analizando este caso desde la perspectiva de los concursos, ustedes se dan cuenta que no está. Analizando el tipo penal, uno se da cuenta, hombre, eso está mal. Igual que ocurrió con Rafael Uribe Noguera y la tortura, el delito tampoco estaba, hombre. ¿Cuál tortura ni qué 8 cuartos? ¿Cómo van a decir? Y se rasgan las vestiduras. ¿Cómo van a decir que no torturó a esa pobre niña? Hombre, no la torturó. No desde el derecho penal. Y como el caso es de derecho penal. Es que el derecho penal no es un concurso de popularidad. El derecho penal no es un concurso en donde todos pensamos y opinamos y de acuerdo a lo que creamos, entonces imponemos una pena. No, es que miren toda la dogmática jurídico-penal que hay para imponer una pena, para determinar qué delito es y cuál no es. Por eso es que el derecho penal lo hace pensar a uno tanto. No es solamente que vemos un puntico acá, es que vemos un universo entero para determinar qué fue lo que pasó. Entonces, retomemos. En el delito, en el concurso, perdón, en el principio de alternatividad, una conducta elimina a la otra. Si la fiscalía dijera que son lesiones personales, en el caso de Natalia Ponce, con tentativa de homicidio, escoja, o es uno o es el otro. O son lesiones o es tentativa. Pero no las dos. Si ellos pusieran a concursar esos delitos, sabríamos que no los hay. ¿Y cuál va a ser el juez? Va a aplicar el principio de alternatividad para determinar cuál es el delito que realmente está. O cometió lesiones porque estamos analizando estos elementos, o cometió tentativa de homicidio. ¿Cuál era su fin? ¿Matar o lesionar? ¿Qué utilizó para eso? ¿Cómo lo usó? ¿Dónde lo usó? ¿Qué causó? Y todo eso nos ayuda a calificar la conducta para determinar si son lesiones o si es tentativa. ¿Claro, doctores? ¿El último principio? Sí, muy bien. Listo. Dios mío, ¿cómo hago yo que se me acaba el tiempo tan rápido? Emerson, ¿acabaste? Sí, señora. Listo. Nos sigue faltando el delito continuado y el delito masa para mañana. Esos los vamos a ver en 10 minutos mañana y empezamos con individualización de la pena. Por favor, para mañana todos deben tener calculadora aparte de la que tienen en el computador o en el celular. Aparte. Cómprese una panadera de 5,000 pesos, yo no sé. Saque prestada la de su hijo, la de su esposa, la que tenga. Necesito una calculadora. Profe, ¿tiene que ir con funciones trigonométricas? No, vamos a ver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. No necesitamos más. Una calculadora sencilla. ¿Listo? Aparte de la del computador y la del celular, ¿por qué? Porque como vamos a empezar a ver matemáticas y usted está en el computador o está en el celular, se me distrae mientras busca la calculadora. Entonces necesito que la tenga aparte por eso. ¿Listo? Doctores, como siempre es un placer. Dios los bendiga. Esta tarde, por favor, leen la sentencia que aparece en las diapositivas, la C540 y algo de... La que está ahí en las diapositivas, se me olvidó el nombre, hombre. La C464 de 2014.
Y también van a leer una que me llegó fresquita anoche sobre cómo resuelven en un caso concreto un concurso, a ver si es aparente o es real, entre falsedad y estafa. ¿Listo? Es una sentencia cortica de 19 hojas, la larga es la de la Corte Constitucional, que es la 464 de 2014. Y de todas maneras quedan subidas en plataforma. ¿Listo? Doctores, que estén muy bien, que descansen. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Chaito, bendiciones. Buen día para todos.